bienvenidos a otro episodio más, sí, de El Coco Mike. Espero que estén muy bien, que estén pasando una semana excelente. De verdad que ha llegado el verano a toda mocha y eso es como decir, con todas las ganas del mundo llegó el verano ya a Australia el 1 de diciembre. Y el día de hoy hay un tema por demás interesante que la gente lo toca, pero de una manera muy somera, muy, digamos así, como con un secreto a voces. No hay mucho conocimiento al respecto. Y de lo que te quiero hablar es sencillo. Viene gracias... tengo algo en la lengua, un pelo. Yo tengo pelo, mira. Pero viene gracias a la pregunta que me hizo Orlando. Y Orlando me comenta, mira chamo, yo tengo la posibilidad de irme a Australia con $20,000. Yo voy a hacer todo mi proceso migratorio. Y cuando yo llegue allá a Australia, desde que aterrice, voy a tener a la mano $20,000. ¿Hasta dónde me lleva eso? Así que hoy voy a responderle a todos ustedes que a lo mejor tengan esa duda. ¿Hasta dónde te llegan $20,000 que en el papel, de una manera muy somera, parece mucho dinero, pero a lo mejor no es tanto? Nos vemos ahorita. Y pues sí, ha sido una semana súper interesante. De verdad que quiero hacer un anuncio. La calor me está matando. Yo, $20,000, ¿hasta dónde te llegan? Y hoy vamos a usar algo que es muy educacional, que hemos usado en otras ocasiones y van a ver a un protagonista de esa otra ocasión. ¿Se acuerdan de esta tabla de un video sobre los reviews de los países donde puede ser más fácil irse a emigrar? Pues esta tabla la usaremos por detrás y nos permite tener un canvas totalmente nuevo sobre hasta dónde te pueden llegar esos $20,000 cuando tú llegas a Australia. Lo primero que vamos a hacer es anotar la cifra. Y cuando anotemos la cifra, va a ser 20 con unos números que esperemos todos entiendan. Y voy a colocar AUD, Australian Dollar. ¿Hasta dónde te llegan $20,000? Pues va a depender de muchos factores. Yo voy a arrancar del principio básico, que la gente que va a venir con esos $20,000 tiene un perfil que es parecido al perfil que yo tenía cuando llegué a Australia. ¿Cuál era ese perfil? Era una pareja con un chamo y eran residentes permanentes. Y en base a esa realidad que yo experimenté hace ya más de 6 años al tocar a Australia, un 6 de octubre del 2012, les voy a comentar, les voy a desglosar cuáles son esos gastos que tú vas a tener que afrontar y hasta dónde ese pote de dinero que tienes a la mano te va a llevar. Digamos que tú llegaste y lo que tienes son tus maletas. Tus maletas, tienes a tu esposa o a tu pareja y tienes a un hijo adoptado, tu hijo natural, y rollo. Estando acá es muy difícil que tú te bajes del avión y que vayas a tener inmediatamente después un apartamento para alquilar o un apartamento para comprar. Lo más fácil, lo más a la mano es que tú reserves una estadía en un hotel o en la actualidad un Airbnb. Por la medida pequeña, un hotel te va a costar aproximadamente, y lo voy a colocar acá, y yo cuando termine de hacer todo este cuadro hermoso, yo lo voy a dejar aquí por unos segundos con todo el enfoque para que puedan ver todo el desglose, ¿no? El hotel te cobra aproximadamente vamos a promediarlo por la medida pequeña, $100 la noche en una habitación doble. Si hablas de Airbnb, estamos hablando de, dependiendo del sitio y dependiendo de qué tan bonito sea y de qué tan cerca esté de la ciudad. Y todos estos costos son para Sydney. Para otras ciudades van a ser similares, digamos Melbourne, pero a lo mejor para Brisbane va a ser un poco más económico. Así que esto es bien específico, por eso a lo mejor la gente no se atreve a decirlo con esa especificidad. Pero esto es para, digamos, Sydney. Un Airbnb te va a salir aproximadamente, digamos que de $70 a $80, así que vamos a decir que son 75 por noche. Así que
por la medida pequeña tú llegaste y tú tienes que hacer todo un papeleo, que tienes que tener tu tax file number, que tienes que llegar y inscribirte en el Centerlink, y tienes que llegar y inscribirte en el Medicare, y tienes que entender dónde tú estás parado, y toda una serie de cosas. Así que vamos a darte un chance de unos 30 días de que tú te adaptes y que obviamente te enteres, porque si no lo sabes, los open houses, para tú poder visitar las casas que tú deseas alquilar, son los fines de semana en su gran mayoría. Entonces vas a tener, digamos, 4 chances o 4 fines de semana en esos 30 días que yo considero mínimo para que tú averigües. Entonces, sencillamente, 30%, estamos hablando de $3,000 ya de un sopetón que se te van a ir. Si estás hablando, por el contrario, del Airbnb, estás hablando entonces $2,250. Ok, que se te van a ir bien sea en un hotel o en un Airbnb ese primer mes. Y yo considero que este video va a ser un poco largo, pero espero que se queden conmigo hasta el final, porque es importantísimo ver hasta dónde te van a llevar esos sabrosos $20,000 que en el papel parecen que fue mucha cosa. Yo no me voy a colocarte a decir, mira, en ese primer mes obviamente estás en el hotel. Por lo general, si estás en un hotel te incluyen el desayuno, pero te tienes que pagar entonces tus propios almuerzos, tienes que pagar tus cenas. Yo voy a dejar nada más ese gasto de ese primer mes en el hotel o en el Airbnb para facilitar la cosa. Digamos que en el segundo mes tú consigues el apartamento. Y cuando tú consigues el apartamento hay dos opciones. Tú puedes alquilar un apartamento que está completamente vacío, un apartamento sin amoblar, o tú puedes alquilar uno que esté ya amoblado. Aquí hay una serie de variables que hay que entender, porque en la ciudad de Sydney, dependiendo de que tú tan cerca vivas del CBD, medios de transporte, de centros comerciales, de escuelas de primaria, y de qué tan grande sea el apartamento, obviamente el costo del mismo, la renta del mismo va a variar. Yo cuando me mudé a Sydney de buenas a primeras, en un apartamento sin muebles, yo estaba pagando $480. Eso fue lo que yo empecé a pagar. Ese apartamento estaba a unos 15 kilómetros del CBD de Sydney, muy cerca del Sydney Olympic Park. Estaba al frente una cantidad de centros comerciales. Eso sería por 4 porque estamos hablando de un mes. Estás hablando de $1,920 que vas a pagar en alquiler un apartamento sin muebles. Si estás hablando de que tiene muebles, yo estuve averiguando y hay una página en la cual se pueden meter para que ustedes mismos sepan y vean y aprecien y se den cuenta. Furnished Property, y lo voy a colocar aquí para que lo vean, y si la cámara enfoca, y enfocó, ven, Furnished Property. Y en Furnished Property, claro, los sitios que me da a ver están muy cerca del CBD de Sydney. Balmain, me habla de Darlinghurst, me habla de Glebe. El costo promedio es de $900 por un apartamento amoblado, porque obviamente tú no tienes ningún tipo de mueble, tú no tienes ni camas, tú no tienes sofá, tú no tienes televisor, tú no tienes mueble de comedor, tú tienes a tu familia contigo y tienes una gran cantidad de maletas. Pero más allá de eso, maletas con ciertos adornos y maletas con ropa, tú no tienes absolutamente nada. Así que o tú te consigues un apartamento sin muebles y compras y haces esa inversión, ese gasto, pero es necesario para tú poder vivir. No significa que tienes que comprar todas aquellas cosas que tú necesites, pero obviamente tienes que hacerlo. Pero si no vas por esa vía, tienes entonces que buscar un apartamento amueblado, que tenga una nevera, que tenga una lavadora y toda esa serie de comodidades. $3,600 mensuales. ¿Estás tomando cuenta? Viene el momento del día a día. ¿Y qué es el día a día? Pues tienes que pagar servicios. Porque todos tenemos que tener una vida pagando servicios. Todos tenemos que pagar la luz que nos rodea. Tenemos que pagar el gas para poder cocinar. Tenemos que comprar obviamente un teléfono. Puedes tener tu teléfono, pero tienes que tener una línea para tú poder comunicar y tener internet. Esto sin contar, obviamente, hacer el mercado. Así que vamos a comenzar a desglosar. Empecemos por el celular. Mi hijo no tiene teléfono, pero mi esposo y yo tenemos. Entre los dos estamos pagando el teléfono de la casa que tiene internet, está con Telstra, y estamos pagando 2 celulares también con Telstra. Estos teléfonos ya se pagaron por completo. Cuando yo llegué a Australia, yo traje mis teléfonos desde Venezuela y lo que compré fue simplemente el chip, la línea. Entonces vamos a hablar a grosso modo. En celular se gasta entre los dos, gastamos $99 por las dos líneas, que nos da una cantidad de gigabytes.
nos da llamadas ilimitadas, mensajes de texto y todo lo básico. En el teléfono de la casa se van otros $99. Después de estos servicios viene la luz y el gas. Aquí en Australia la luz tú puedes pagarla mensualmente o tú la puedes pagar cada 3 meses, trayéndolo a un costo mensual en luz aproximadamente unos $110 y gasto en gas aproximadamente $99 sin usar aire acondicionado cuando es verano. Eso es sin usar calefacción cuando es invierno, tratando de tener bombillos que ahorren electricidad. No es que se viva mal, no es que vivamos oscuras, no es que vivamos usando velas, pero uno tiene que saberse manejar. Porque si en invierno colocas la calefacción porque tienes mucho frío y lo colocas todos los días y lo colocas por 12 horas, en vez de ti la luz costarte a $110, te va a costar aproximadamente $750 por ese mismo mes. Así que bueno, ya pagaste luz, pagaste gas, pagaste el celular, el teléfono de la casa. Y para ir aumentando la velocidad y el ritmo en comida, y yo voy a dejar aquí a comer afuera, lo voy a dejar de lado absolutamente. Pero en comida mensualmente yo gasto en nuestro grupo familiar unos $800. Ahí es comida para un mes. Uno de los gastos más grandes que uno tiene es la comida. Yo gasto aproximadamente eso. Después de la comida tienes que transportarte. Y ahí viene el detalle que tú vas a hacer. Si tú vas a tener carro o no vas a tener carro. Si vas a tener carro, es la opción, digamos, costosa. Usado, estás hablando de aproximadamente unos $5,000 un carro viejo, pero esté en buen estado. Si tú dices que no lo quieres pagar chin chin, sino que lo quieres pagar por partes y quieres un carro del año, si vas a decir que vas a comprarte un vehículo por financiamiento, estás hablando que te puedes gastar mensualmente por 7 años, que es el límite máximo de financiamiento que te dan aquí en Australia, unos $450 mensuales, que eso es simplemente el financiamiento. Eso no incluye la gasolina, eso no incluye los servicios, los pagos de impuestos, que yo voy a dejar de fuera de toda esta sacadera de cuentas, porque si no el video va a durar como media hora y nada más. Espera. Y a eso tú le tienes que sumar el costo de la gasolina. Yo vivo a 10 minutos del trabajo y prácticamente uso el carro nada más para eso. En combustible yo gasto mensualmente $100 y le voy a llamar petrol a eso para acortarlo. Y después lo que te queda es los seguros. Si tienes menos de 31 años no necesitas seguro de ningún tipo. Si tienes más de 31 años y dependiendo de tu realidad socioeconómica, es recomendable que pagues un seguro privado por una cobertura médica básica para no pagar más impuestos. Eso dependerá de ti, de lo que tú averigües. Yo simplemente lo estoy pagando. Considero que debo hacerlo porque si no es un porcentaje de impuestos que te van subiendo año tras año. Yo tengo básicamente 2 seguros. Uno para mí porque tengo ya más de 31 años y uno para mi familia para el aspecto dental, óptica, cosas básicas que son costosas si no lo tienes y no están incluidas en el medicamento. Que a grosso modo en el seguro médico de la casa, de la familia, yo gasto entre esos dos mensualmente unos $110. ¿Ok? Esa es mi cobertura personal y la cobertura que incluya esos aspectos que ya les comenté de mi familia. Ahora vamos a sacar la cuenta de qué te queda y cuánto te van a durar esos $20,000. O ya tú la sacaste, ya sabes. Vamos a ver cuánto es. Total. Epa, ¿y este cable que he atravesado? ¿Qué es esto? Se cayó. Ya tenemos los resultados. Me faltó decir que en el transporte público te vas a gastar aproximadamente, esto es autobús, esto incluye tren, esto incluye el ferry, unos $200 al mes dependiendo del recorrido que vayas a hacer en promedio. Ese número va a variar dependiendo de tu caso muy personal. Pero digamos que es un número base que viva cerca del trabajo, a las afueras del centro de Sydney, 15-20 kilómetros alrededor. Si te vas por la opción costosa, como les dije, opción costosa es que te vayas a vivir en un hotel. Opción costosa es que después de ese primer mes de hotel tú te vayas a vivir a un apartamento amoblado. Y estoy hablando también una opción como costosa, versión 1. Es que tú vayas a usar un vehículo para transportarte en vez del transporte público. Estás hablando que más o menos en el primer mes, nada más con el hotel, más los gastos de celular, más los gastos de transportarte, más los gastos en la comida, se te van a ir $4,100 aproximadamente. Eso es el mes 1. En el mes 2 ya sales del hotel y te vas al apartamento amoblado.
estás hablando que hay dos vertientes. Si tú te mantienes usando transporte público, vas a gastar aproximadamente $5.500. Si más bien tú vienes y te compras un vehículo, y digamos que el vehículo que te compras es un vehículo ya que te costó $5.000, un vehículo usado, estás hablando que se te van a ir $10.500. Yo no te recomendaría vehículo, pero te coloco el número allí para que lo tengas en mente. El gasto, cómo se te va hasta el cielo cuando estás haciendo las cosas que estás haciendo aquí en la ciudad. Sí, una vez pasas el segundo mes, todo se equilibra más o menos, manteniéndote obviamente en la opción del apartamento amoblado y teniendo ya el vehículo, unos $5.700, $5.500 al mes, porque tienes que pagar el seguro, tienes que pagar el combustible y todas estas cosas. Yo estoy dejando ciertas cosas afuera, porque si me pongo a hablar de todos los elementos que te generan gasto, el video sería eterno. Pero entonces esa es la opción costosa, esa es la opción A. La opción un poco menos costosa, o opción B, es que tú llegues a un Airbnb el primer mes. Obviamente tienes que seguir pagando el celular, tienes que seguir pagando transporte público y tienes que pagar la comida. Más o menos vas a gastar unos $300 en ese primer mes, en esa primera oportunidad. Si tú te mudas ya, ¿no?, a un apartamento sin muebles, como hice yo, pero ya tienes que pagar celular, tienes que pagar el teléfono de la casa, tienes que pagar luz, tienes que pagar gas, y estás hablando que tienes que seguir pagando la comida, tienes que pagar tu seguro médico y usando transporte público. La versión económica de esto, que no incluye tener carro, es más o menos $3.500 en ese segundo mes. Si tú te vas a la opción del carro, que de nuevo no te recomiendo, si compras el carro por financiamiento, que ok, vas a gastar mucho más en mucho más tiempo, pero por lo menos es un carro del año, estás hablando que el costo te aumenta a unos $4.000, porque tienes que pagar la mensualidad de ese carro. Y ese carro, ojo, y esto va también con el carro usado, tienes que pagarle seguro al carro, tienes que pagarle seguro contra daños a terceros al carro, tienes que obviamente pagarle el mantenimiento del carro y sumarle la gasolina, que son unos $100 más. Estás hablando de más de $4.000. Y si vas bien, te vas por un carro usado para no pagar el financiamiento, tienes que bajarte con $5.000 aproximadamente para comprarte el vehículo. Estás hablando que en el segundo mes te vas a lanzar $8.200 para comprar un vehículo. Que el tercer y cuarto mes más o menos se estabiliza el costo mensual en unos $3.600, $3.800 mes a mes después de eso. ¿Cuánto tiempo te va a durar esos $20.000? Pues bueno, por la opción A, como les comenté, que es hotel, apartamento amoblado, carro y toda la cosa, unos 2 meses y medio, 3 meses a lo sumo te van a durar esos $20.000. Si tú te vas con la opción más económica, que es un Airbnb, un apartamento sin amoblar, obviamente no tener vehículo y todo ello, tu dinero te va a durar unos 4 meses y medio, casi 5 meses. Eventualmente tú vas a tener que comprar, si estás viviendo en un apartamento sin muebles, obviamente, o si compras o si alquilas un apartamento amoblado, tienes que comenzar a adquirir muebles, que sea de segunda mano, que sea usado. Te vas a gastar mínimo en el tiempo que lo hagas, cuando lo vayas a realizar, porque tienes que tener cosas para tú poder subsistir, porque así es el ser humano. No necesita un vaso para tomar agua, necesita una nevera para guardar la comida, aproximadamente entre nevera, lavadora, esos juegos de muebles, un televisor, un juego de comedor, unos cubiertos, unos platos, un monto que puede ir entre $3.000 a $5.000, $6.000. Te puedes ir gastando en todas esas cosas. Claro, es un solo gasto. Ojalá aquí las cosas duran, porque la luz es muy estable y no va a haber un cortocircuito, pero es un gasto eventual que vas a tener que hacer, bien sea que salga de esos $20.000 que te comenté, o que ya cuando consigues tu trabajo y a medida que tú vas trabajando vas ahorrando para comprarte esas cosas. Entonces este es el cuadro. Yo lo voy a poner aquí y creo que se ve muy bien. ¿Se ve bien? Espero, ¿sí? Perfecto. Este cuadro es el aproximado de cuánto te va a durar esos $20.000. Parece mucha plata, pero no lo es tanto. Son apenas 3-4 meses de tu vida. Es muy importante conseguir ese trabajo, es muy importante generar ingreso, y es más importante aún saber qué nivel de vida te vas a llevar de buenas a primeras en lo que llegues a que va a ser tu nuevo hogar.
Así que, sin más mis amigos, muchísimas gracias por estar allí, gracias por estar pendiente, muchísimas gracias por siempre estar allí detrás de la pantalla del smartphone, apreciando, viendo, escuchando y observando lo que sale a través de este canal. Si te gustó este video, por favor dale like, y más importante todavía, si no te has suscrito, por favor suscríbete y dale a la campanita de notificaciones para que siempre te llegue un mensaje al teléfono, a la computadora o donde sea que estés, de que he subido un nuevo episodio hacia el canal. Ya lo sabes, transmite este mensaje, comparte con todos los que tú consideres y ya estás avisado de lo que te va a durar el dinero. Que estés muy bien, un abrazo grande y mira, lo que queda es simplemente lo más sencillo. Es fácil. ¡Sayonara!